El Señor os bendiga grandemente. Es un tiempo que vamos a continuar con el estudio que estamos desarrollando del libro de Daniel. Amén. Padre amado, bendito Dios, gracias te damos por este tiempo. Gracias, Señor, porque eres bueno. Para siempre tu misericordia. Gracias, Señor. Permites vez tras vez que podamos estar escudriñando tus escrituras, tu palabra, Señor. Gracias, gracias, Rey amado. Tuya es la gloria, tuya es la honra, tuyo el poder, tuya la alabanza, para poder continuar escudriñando las escrituras, Señor. Esa es la voluntad que tienes para con cada uno de nosotros. Escudriñar mi palabra porque ellas dan testimonio de mí. Eso es lo que dice tu palabra, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Bien, amados, habiendo visto prácticamente los primeros 3 capítulos, amén, entramos ya al capítulo 4, amén. Uno de los capítulos más extraordinarios del libro de Daniel. Daniel, capítulo 4. ¿Ven? Este es un capítulo extraordinario en el sentido de que nos muestra lo que significa, ¿no es cierto? Lo que significa la soberbia. ¿Amén? Y vamos a ver, por favor, vamos a empezar a escudriñar Daniel capítulo 4, versículo 1. Amén. Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra. Paz os sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno y su señorío de generación en generación. Testifica Nabucodonosor, versículo 4, rey de Babilonia. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa, floreciente en mi palacio, y vi un sueño que me espantó, y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Por eso mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia para que me mostrasen la interpretación del sueño. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos, adivinos, y les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación. Hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios, en quien mora el Espíritu de los dioses santos. Conté delante de él el sueño diciendo, Belsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti Espíritu de los dioses santos, que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Estas fueron mis visiones de mi cabeza, mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol, cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte. Su copa llegaba hasta el cielo y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponía a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenían de él toda carne. Amén. Bien. Vi en las visiones de mi cabeza, dice el versículo 13, mientras estaba en mi cama, aquí un vigilante y santo descendía del cielo. Clamaba fuertemente y decía así: derribad el árbol
cortad sus ramas, quitadle el follaje, dispersad su fruto, váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. Y este detalle, el versículo 15, que dice: mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce, entre la hierba del campo sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Vamos a ver más adelante que el árbol expresa lo estaba señalando a él, a Nabucodonosor, y su reino. Un reino que creció, un reino que estableció, el Señor permitió que pueda dominar el mundo antiguo conocido. Iba a ser sujeto de juicio, pero el Señor le dice: la cepa de sus raíces dejaréis. O sea, quiere decir que él iba a volver a ser a su reino. Amén. Iba a volver. Amén. Cuando dice el versículo 16, podemos leer todos: el corazón de hombre se ha cambiado y les ha dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. Cuando encontramos con alguna frecuencia el término bestia en la palabra profética, a veces se quiere relacionar con lo que frecuentemente es un insulto, ¿no? Y al final no se trata de eso, ¿no? Se trata simplemente de cuando, digamos, la persona en su orgullo, ¿no es cierto?, tiene esa cualidad de bestias. Es realmente... Y vamos a ver, aquí vamos a hacer un alto, vamos a marcar, por favor, Daniel, y vamos a ir a Romanos, para que veamos cómo el Señor en Romanos relaciona este término con personas que están definitivamente actuando bien. Vamos a, por favor, a ir a Romanos capítulo 1. Lo que menciona la palabra del Señor es lo siguiente. Nos dice que en la culpabilidad del hombre, ¿no? Vamos a ver, por favor, en el capítulo 1, versículo 24. Por lo cual dice: Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que se deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Decimos todos amén. Amén. Entonces, todos estos hechos que menciona la palabra de Dios, ¿no? No es otra cosa, evidentemente, que actuar como animales irracionales, ¿no? El Señor nos ha creado con mente, ¿no? A los animales se les da instinto, pero a los seres humanos nos ha dado mente para distinguir de los seres de los animales. Amén. Entonces, cuando
La palabra del Señor menciona bestia, se está refiriendo a aquel hombre que actúa irracionalmente en el sentido de no reconocer la divinidad de Dios, no reconocer a Dios, darle la espalda a Dios, y está actuando como si no tuviera mente, si no fuera un animal irracional, ¿no? Y eso es precisamente lo que aconteció con este rey Nabucodonosor, producto de su orgullo, de su soberbia. Amén. Entonces vamos a volver, por favor, al capítulo 4, pero esta vez al versículo 17. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos. La resolución, para que conozcan, y esto puede subrayar, por favor, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y a quien él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. O sea, en él está el poner reyes, quitar reyes, amén, ya, en su voluntad. Yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú pues, Belsasar, le dice a Daniel, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación, mas tú puedes, porque en ti el Espíritu de los dioses santos, porque en ti mora el Espíritu de los dioses santos. Se lo está queriendo, es decir, que la revelación está en él. Ahora, hay una palabra que quisiera que podamos también escudriñar en esta noche, que está en Deuteronomio 29, Deuteronomio capítulo 29, versículo 29. ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios? ¿Qué hay cosas que son? Vamos a buscar ese pasaje, por favor. Deuteronomio 29, 29. Deuteronomio capítulo 29, 29. ¿Alguien puede leer? Las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Amén. Las cosas secretas pertenecen a nuestro Dios, pero las que hay las reveladas por el Espíritu Santo, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Y lo que Daniel tenía es ese espíritu de revelación del Señor para revelar el secreto, para revelar, interpretar el sueño. Amén. También vamos a irnos, por favor, a otro pasaje. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 12. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 12. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 12. Dice, pero estos, miren ustedes qué increíble cómo el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, relaciona estas actitudes rebeldes de los hombres, pero estos, hablando, dice, mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. O sea, los blasfemos, los que van en contra del Señor, los que dan la espalda, están actuando como animales irracionales, ¿no es cierto? Nosotros como seres humanos tenemos mente y discernimos, pero lamentablemente el inconverso muchas veces actúa como un animal irracional o como una bestia, pero nunca interpretemos la Biblia en el término bestia como insulto, sino lo estás relacionando con animales irracionales. Qué pena que un ser humano con mente pueda blasfemar contra el Señor. Qué pena que un ser humano con mente
no entienda que tiene que sujetarse al Señor y tiene que buscarlo, porque no se da cuenta, ¿no es cierto? Está en otro asunto. Y ese es el asunto que encontramos en Daniel capítulo 4, ¿no es cierto? Y ahí vamos a ver que cuando Daniel empieza a interpretar el sueño, discernió que era una sentencia de Dios contra el rey. Daniel se espantó y no sabía qué pensar. Y la verdad que hasta tenía miedo de decirle la interpretación al rey. Amén. Versículo 19. Entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi una hora. Uy, qué raro, no podía. Y sus pensamientos lo turbaban. El rey habló y dijo: Belsasar, no te turben ni el sueño ni su interpretación. Belsasar respondió y dijo: Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. No quisiera pensar que es para ti, rey, pero una hora le ha tomado confirmar que realmente la interpretación era para el rey. Ahora le empieza a explicar: el árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte, cuya copa llegaba hasta el cielo y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y en que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo, y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo. Tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte. Pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. Realmente Babilonia llegó en su momento a ser el imperio que dominó el mundo antiguo conocido. ¿Qué se conoce generalmente en la historia secular? Los jardines colgantes de Babilonia, como una de las maravillas del mundo antiguo. ¿Amén? ¿Cómo serían esos jardines? Realmente debe ser extraordinario. Entonces, en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía: cortad el árbol y destruílo, mas las cepas de sus raíces dejaréis en la tierra con atadura de hierro y de bronce, en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias del campo sea su parte. Y dice, ¿qué dice esta última parte? Hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Cuando vean tiempos en la Biblia, se trata de años. Amén. Se trata de años. 7 tiempos, ¿qué sería? 7 años. 7 años. Eso hemos estudiado en Apocalipsis. ¿Recuerdan ese pasaje que decía tiempo, tiempos y medio tiempo? Tiempo, 1 año. ¿Amén? Tiempos, 2 años. Medio tiempo, medio año. 3 años y medio. ¿Amén? Entonces, en este caso son 7 tiempos. ¿Qué significa? 7 años. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! Te echarán de entre los hombres. Con las bestias del campo será tu morada. Con hierba del campo te apacentarán. Como los bueyes, como el rocío del cielo serás bañado. ¿Y qué dice? 7 años. 7 años o 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien Él quiere. Hermanos, aplicando esto, que es palabra del Señor, profecía del Antiguo Testamento, ¿qué podemos decir de nuestro tiempo, hermanos amados? Que de Él es todo. Lo único que nos toca es orar por nuestro país, orar por lo que está pasando, clamar. Pero el que tiene el control es el Señor siempre. Él tiene la primera y tiene la última palabra dentro de lo que significa la voluntad permisiva, la voluntad perfecta. ¿Amén? Entonces, ¿ya? Ahora bien, versículo 27.
Por tanto, rey, acepta 27, capítulo 4, Daniel capítulo 4, versículo. Por tanto, rey, acepta mi consejo, tus pecados redime con justicia, tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos. Aquí vamos a aclarar algo, va a subrayar, por favor. Pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Ese tal vez me lo subraya, por favor. ¿Sabe por qué? Tal vez. Si Dios quiere. Siempre, siempre. Dios no está obligado a nada. Si Dios quiere. Tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Otro detalle, los detalles en la Biblia son importantes. Versículo 29, ¿qué dice? ¿Al cabo de cuánto? 12 meses paseando en el Palacio Real de Babilonia. Ya se había olvidado, ¿sí? ¿Somos olvidadizos o no? Se había olvidado lo que el Señor había utilizado la vida de Daniel. La vida de Daniel. Habló el rey y dijo, ahora escúcheme, de la abundancia del corazón a la boca. Habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? ¿Cuántos mimis? ¿Recuerdan ustedes haber escuchado, o nosotros mismos, mi vida es, ¿saben lo mismo? La gran Babilonia que yo edifiqué. ¿Y quién le dio fuerza para edificar? Pues? Dios. Con la fuerza de mi poder. ¿Y quién lo levantó? Entonces, ya está. Listo. Versículo 31. Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti y de entre los hombres te arrojarán, con las bestias del campo será tu habitación y como a los bueyes te apacentarán. 7 tiempos, ¿qué significa? Pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. Sí. Amén. Ahora escúcheme. Conocer, diga conmigo, conocer y reconocer. No solamente conocer al Señor, sino reconocerlo en todos tus caminos. Reconocer que por su misericordia somos, estamos y nos movemos. Amén. Lo que tenía que haber hecho Nabucodonosor es reconocer que todo se lo debía al Señor. Versículo 33, ¿qué dice? En la misma hora, ¿no? Se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor. Fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes. Su cuerpo se mojaba como el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Tengo entendido que incluso en medicina hoy se estudia acerca de esta situación, ¿no? Que definitivamente es un problema serio, mental, ¿no? Pero en este caso es un juicio que vino sobre Nabucodonosor. Por su desobediencia. Pero ya a partir del versículo 34 adelante es uno de los pasajes de oro del libro de Daniel. ¿Por qué? Porque testifica que este rey tan soberbio, tan orgulloso, reconoce. Más al fin del tiempo, al fin de los 7 años, yo, Nabucodonosor, yo el rey, yo Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Es su raíz. Cuando uno alza los ojos al cielo, su razón le fue devuelta. Amén. ¿Qué pasa con el ser humano cuando no toma en cuenta a Dios?
está con los ojos puestos en la tierra o puestos en sí mismo. Pero cuando alcé los ojos al cielo, mi razón me fue devuelta. Amén. Gloria al nombre del Señor. Bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno. ¿Qué significa eso? Siempre eterno. Y su reino por todas las edades. ¿Cómo testifica este varón? Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. ¿De qué se cree el hombre? ¿De qué se cree ese personaje político o empresario que es hecho el tipo? Son como nada. Listo. Amén. 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 Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿tú qué haces? ¿Cuándo? Amén. ¿Cuándo hacemos esa pregunta? ¿Qué haces? Cuando no entendemos. Cuando lo que aparentemente lo que Dios hace no tiene sentido. ¿No? ¿Quién puede decirle qué haces? ¿No? Nadie. Él es el soberano Señor, el soberano Dios. Versículo 36. Perdón, 36. 36. En el mismo tiempo, mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad, mi grandeza volvieron a mí. Y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, me fui restablecido en mi reino. Mayor grandeza me fue añadida. ¿Recuerdan ustedes después de la prueba de Job? ¿Le fue devuelto? El doble. El postrer estado será mayor que el primero, ¿no? Entonces, dice, pero a pesar de que él evidentemente menciona la dignidad, la grandeza, ya su vista no está en él, sino ahora yo, Nabucodonosor, ¿qué hago? Alabo, engrandezco, glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas, sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Totalmente. Y es más, si usted está con un cuadernito, puede ponerle ahí comentario. No hay mejor palabra compartida que la vivida. Vaya si la había vivido Nabucodonosor en carne propia. Él pudo alabar, engrandecer y glorificar al Rey del cielo y afirmar un principio espiritual. Él humilla a los que andan con soberbia, sean personas, digamos, naturales o gobernantes. No hace distinción de personas. Amén. Bueno, más adelante encontramos otro pasaje también extraordinario, estos capítulos de oro. Capítulo 5 de Daniel. Capítulo 5 de Daniel. Esta vez se va a referir la palabra a un rey que vino después de Nabucodonosor. ¿Ven? Después de Nabucodonosor. Tiempo después. Amén. Ahora bien, este rey Belsasar, nos dice el capítulo 5, hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Vaya si la pasaban. Bomba. Daniel no es Belsasar, Daniel también era Belsasar.
Daniel 5. No, pues Daniel era Belsasar. No, en realidad. A ver, vamos a ver un ratito. Cuando les han cambiado los nombres a llegar, vamos a ir al capítulo 1. Amén. Sí. Pero la diferencia, y está bien el detalle que ustedes están notando, muy bien. Daniel capítulo 1, versículo 7. Va, revise. ¿Qué dice? A estos, el jefe de los eunucos puso nombres, puso a Daniel Belsasar. Belsasar. Ahora estamos hablando de Belsasar. Amén. Y ahí está la diferencia, ¿no? Gloria al nombre del Señor. Una T. Bien. Entonces volvemos al capítulo 5. Versículo 2. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén para que bebiesen en ellos el rey, sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Ojo, Nabucodonosor no era su padre inmediato, le hablaban de padre como su antepasado. En realidad, el padre de Belsasar era Nabodino, el rey Nabodino. Más adelante, después de Nabucodonosor, vino este Belsasar. Amén. Pero su motivación, su prioridad no era, pues, para nada agradar a Dios, sino su motivación era sus gustos personales. Amén. Ahora bien, versículo 3. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios, que estaba en Jerusalén. Bebieron en ellos el rey, sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Vamos a recordar lo siguiente. Nabucodonosor tomó cautivo al pueblo de Israel, y en ese sitio que hizo de Jerusalén, destruyó la ciudad, destruyó el templo, y llevaron muchas cosas del templo a Babilonia. Pero de todas maneras, Nabucodonosor tuvo el cuidado de poner en un lugar bien en el templo de Babilonia, ¿no es cierto? Con respeto, con ciertas reverencias, si se quiere. Pero este sucesor traigan los vasos, vamos a farrear aquí, imagínense qué uso, y ese es un sentido espiritual, qué uso le estaba dando a un utensilio que había sido del templo de Dios. Era un desprecio, menosprecio, y era tomar las cosas con liviandad. Ahora bien, bebieron vino, versículo 4, alabaron a los dioses de oro, de plata, de bronce, de hierro, de madera, de piedra. Listo. Se dieron a la jarana, como se dice. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció, sus pensamientos lo turbaron, se debilitaron sus lomos y sus rodillas estaban una contra la otra. Porque ha de ser algo realmente tremendo, ¿no? Que aparezca una mano y en una como pared, como pizarra, empieza a escribir. El rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos, adivinos. Dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación, será vestido de púrpura, un collar de oro llevará en su cuello. Y dice, ¿qué dice lo que sigue? Y será el tercer señor en el reino. ¿Por qué dice tercer? ¿Acaso no iba a ser el segundo después de él, como fue, por ejemplo, José?
Era el faraón José, ¿no es cierto? En este caso, el tercer señor en el reino. Es que Belsasar co-gobernó con su padre, Nabodino. Su padre estaba en un lugar apartado, digamos, pero estaba ejerciendo él, en realidad, el reino. Pero estaba en corregencia con su padre. Amén. Entonces, fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar su interpretación. Otra vez, recordemos siempre ese pasaje de Deuteronomio 29. Amén. ¿Qué dice? Deuteronomio 29. Las cosas secretas pertenecen al Señor, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Les hago recuerdo lo siguiente. En el espíritu humano nuestro tiene tres funciones. Hemos estudiado alguna vez, ¿no? Intuición, comunión y conciencia. Esas tres funciones del espíritu humano. ¿No es cierto? La intuición, ¿qué es? Esto. Esa capacidad por el Espíritu Santo de poder entender y recibir revelación de la palabra de Dios. Discernir. Amén. Eso, muy importante. Comunión es lo que capacita el Espíritu Santo al Espíritu humano para que pueda adorar en espíritu y en verdad. Y conciencia es darse cuenta qué es de Dios y qué no es de Dios. ¿Amén? ¿Qué es de Dios y qué no es de Dios? Bien, ahí está. Entonces, no pudieron, pues, porque esta revelación iba a recibir aquel que el Señor iba a dar por espíritu de revelación. Entonces dice, el versículo 8, ya otra vez 5:8, entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera, palideció y sus príncipes estaban perplejos. La reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete y dijo: Rey, vive para siempre. No se turben vuestros pensamientos, ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre en el cual mora el Espíritu de los dioses santos. Claro, mencionaba siempre dioses santos en el sentido de que son paganos. Y en Babilonia pues había un kilo de dioses, ¿no es cierto? Pero dice, más o menos a entender que hay alguien que puede interpretar esto, que puede, ¿no? Y en los días de tu padre, o sea, en realidad de Nabucodonosor, se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. O sea, había dado testimonio de fidelidad Daniel, y a través de los años se mantenía su prestigio. Versículo 12, ¿qué dice? Vamos a leer. Por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños, descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es en Daniel, el cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora Daniel y él te dará la interpretación. Nada más como recordar, porque lo bueno es recordar y estar, es decir, tratando siempre de... Vamos a hacer una pausa. Rápidamente nos vamos a Isaías 11:2, en el entendido de que podemos nosotros como hijos de Dios, podemos pedirle al Señor sabiduría, podemos pedirle al Señor revelación, podemos pedirle al Señor poder. Claro que sí. Isaías 11:2. ¿Qué dice? Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, 1, espíritu de sabiduría 2, y de inteligencia, 3, espíritu de 4, consejo y de poder, 5, espíritu de conocimiento 6, y de temor de 7. Jehová. 7 es el número
perfecto, pleno. Espíritu Santo que da espíritu de sabiduría, que da espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, de poder, de conocimiento y de temor del Señor. Podemos pedir al Señor. Es más, en el Nuevo Testamento nos dice la palabra del Señor que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, no cesaba de orar. Amén. Dice, vamos a Efesios capítulo 1, versículo, desde el 15 vamos a leer, ya, adelante. Efesios capítulo 1, versículo 15, para que vean ustedes que hoy, en este tiempo, en la dispensación de la gracia, nosotros podemos pedir al Señor. Por esa causa también yo, dice el apóstol Pablo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor y de vuestro amor para con todos los santos, ¿qué dice el versículo 16? Leamos. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Versículo 17, subraya. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. El Señor puede darnos espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a la que los ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Amén. Amén, hermanos. Entonces, Daniel había recibido esto que viene del Espíritu Santo. Por eso el que pudo interpretar lo que la mano había estado escribiendo en la pared. Daniel explicó las palabras misteriosas que aparecieron escritas en la pared. Era un mensaje de Dios, era un mensaje profético de Dios que se cumplió aquella misma noche. Amén. Versículo 13, ¿qué dice la palabra? Entonces Daniel fue traído delante del rey y dijo el rey a Daniel: ¿eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá que mi padre trajo de Judea? Yo he oído de ti que el Espíritu de los Dios Santos está en ti y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor. Entre los atributos que se atribuyó al Señor cuando el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, que dijo: yo soy la luz del mundo. Luz significa revelación, entendimiento. Cuando la luz viene, ¿no es cierto? Precisamente es lo que el Señor, ¿no? Cuando lo llamó al apóstol, cuando era Saulo de Tarso, el apóstol Pablo, amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Vamos a ver un pasaje de las Escrituras que nos habla cuando lo llama el Señor al ministerio a Pablo y primero era Saulo de Tarso, en su encuentro en camino a Damasco, recuerdan ustedes en Hechos 9, ¿no? Pero él relata su conversión en Hechos capítulo 26. Vamos a ver desde el versículo 13. Dice, recuerda él, el apóstol Pablo, recuerda cómo fue su conversión. 26:13. Cuando a mediodía el rey, yendo por el camino, vio una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea:
Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y aquellas en que me apareceré a ti. ¿Qué dice el 17? Podemos leer, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. 18. Amén. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Satanás a Dios. Amén. Para que reciban por fe, por la fe, es en mí, perdón de pecados y herencia. Entonces se conviertan de las tinieblas a la luz. No olvidemos que el Dios cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio. Pero por la predicación de la palabra, el Señor haría que Pablo pueda hacer que abra sus ojos, se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén. Versículo 13 adelante. Vámonos a volver a Daniel capítulo 5, pero esta vez del versículo 13 adelante. Entonces Daniel fue traído delante del rey y dijo el rey a Daniel, ¿eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá que mi padre trajo de Judea? He oído de ti que el Espíritu de los Dios Santos está en ti y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Y ahora fueron traídos delante de mis sabios astrólogos para que leyesen esta escritura y me diesen su interpretación. No han podido mostrarme la interpretación del asunto. Yo pues he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, ¿qué dice? Leamos todos. Serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello y serás el tercer señor en el reino. ¿Cuál era la motivación de Daniel? Si la motivación de Daniel era buscar dinero, buscar poder y buscar, bueno, hubiera dicho, muchas gracias, no habrá una cosita más. Este era un hombre íntegro, este era un hombre de Dios, este era un siervo de Dios. Entonces, ¿cuál fue la respuesta? Vamos a leer todos. Entonces, versículo 17, Daniel respondió y dijo delante del rey, tus dones sean para ti, tus regalos sean para ti, da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. ¿Se dan cuenta, hermanos? Qué motivación, ¿no? El servir al Señor. Tus regalos sean para ti, Ahora yo voy a cumplir. El Señor le había dicho que haga esto y punto. Eso es integridad. Cuando no hay otra motivación, ni hay otra prioridad que servir a Dios. No puedes servir a dos señores. Menospreciarás uno y amarás al otro. No puedes servir, amar a las riquezas y a Dios. No puedes. El Altísimo Dios, y dice el versículo 18, el Altísimo Dios, oh Rey, dio a Nabucodonosor, tu padre, bueno, tu antecesor, el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba, a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Versículo 20. Hay un principio espiritual que dice antes de la caída, la altivez de espíritu. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se dio, en su orgullo fue depuesto del trono de su reino, despojado de su gloria. Fue echado entre los hijos de los hombres y su mente se hizo semejante al de las bestias. Y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo
hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él al que le place. Subraye, por favor. ¿Lo entendamos o no? ¿O le vamos a decir al Señor, ¿qué haces? Hemos leído, ¿no? Eso. Y tú, su hijo Belsasar, qué tremendo es este versículo 22. Y tú, su descendiente, podríamos decir, Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido. Hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, del templo, tú y tus grandes, tus mujeres, tus concubinas, bebiste vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata, de oro, de bronce, de hierro, de madera, de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben. Eso se llama idolatría. Subraya esto, por favor. Y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Así el hombre pueda reconocer o no reconocer, esta verdad es para todos. Y tú, en cuya mano está tu vida. Vamos a recordar otro pasaje. Aquí vamos a hacer un alto un ratito, porque la palabra confirma la palabra. El Antiguo Testamento contiene el Nuevo, y el Nuevo explica el Antiguo. ¿Dónde encontramos algo más o menos relacionado a esto? Santiago, capítulo 4. ¿Cuántas veces ha podido pasar esto, hermanos? Por favor. Santiago, capítulo 4, versículo 13. Para entender, hermanos queridos, que nadie tiene control sobre su vida. Eso vale especialmente en relación con el futuro. Solo a Dios pertenece, tanto de gobernantes, gobernados, etc. Vamos ahora, versículo 13, 4:13. Los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, estaremos allí un año, traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. ¿Qué es vuestra vida? Ciertamente neblina, desaparece un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de decir ¿qué? Si Dios quiere. Si Dios quiere. Si el Señor quiere. Si el Señor quiere, para empezar, viviremos y haremos esto o haremos aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Subraya esta última parte. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Si el Señor ha puesto en tu corazón consolar a alguien, cuando dice su palabra consolar, ¿no? Anda y haz. Amén, hazlo. Pero es importante que entendamos nuestra vida, que es nada, neblina, ¿qué pasa? Se desvanece. En vez de decir si el Señor quiere. Amén. Amén. Hay un proverbio en el Antiguo Testamento, vamos a irnos por favor, Proverbios 27:1. Con razón, es Proverbios, es el libro de la sabiduría. Proverbios 27:1, ¿qué dice? No te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. Listo. Amén. 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 ¿Perdón? Queríamos saber si decía lo mismo en nuestra Biblia. Gloria a Dios. Bueno.
Mene, mene, tekel, uparsin. ¿Qué significa? Es la interpretación. Es la interpretación del asunto. Mene, ¿qué significa? Contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Como les decía, el Señor tiene la primera y la última palabra en nuestras vidas. Hasta aquí nomás, listo. Le ha puesto fin. Tekel, ese es interesante. ¿Qué significa? Fuerte todos. Pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Wow. Tu vida vacía, tu vida de vanidades, vanidades ilusorias. No dispusiste tu corazón para buscar al Señor. Pesado ha sido. Hermanos, todos vamos a dar cuenta al Señor. Es como si lo pesaran. Pesado ha sido y ha sido hallado falta. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Después de Babilonia, ¿quiénes llegaron a ser el imperio que dominó el mundo antiguo conocido? En la estatua, la cabeza, oro, los brazos y el pecho, plata, los medo, persas. Esa noche estaban entrando, amén. Versículo 29, entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura, poner en su cuello un collar de oro, proclamar que el 13 señor del reino, lo llenó de elogios. Lo que el Señor había dispuesto. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Y les voy a hacer llegar la obra de Marita. Ha mandado al... Va a llegar el altito, va a llegar. Amén. Gracias. ¿Ya? Amén. Bueno. Entonces, hermanos amados, encontramos que, recordando siempre en esta imagen, esa estatua de Nabucodonosor. La cabeza de oro, los brazos, pecho, plata. Les voy a preparar para los que faltan, para el próximo. Allá, por favor. ¿Ven? Ya. Bueno. Entonces, ahí fue el final de Babilonia. Ahí se acabó Babilonia. ¿Ven? Se terminó Babilonia. Pero si no, lo que le ha dicho no era nada bueno para el rey. ¿Por qué le ha dado el collar de oro? No, él había ofrecido. Al que interpretaba, había ofrecido. No dijo, si me gusta la interpretación, les voy a... No era nada bueno, pero al final tuvo que cumplir nomás su promesa. Pero al final no ha sido el tercero, pues. Claro, correcto, exacto. Ese detalle también es interesante. Porque hay el Nabodino, el padre directo de Belsasar y todo el asunto. Chao. Y estuvo ahí. ¿Quién? Darío. Amén. El hermano Darío. Esta parte, hermanos amados, los primeros 6 capítulos termina, que son, como les he dicho, capítulos biográficos. Porque a partir del 7 vamos a ver ya capítulos proféticos. Amén. El último capítulo, entonces, Daniel en el foso de los leones. Daniel capítulo 6. Daniel en el foso de los leones. Ya situándonos en el espacio y el tiempo, Daniel sucedió lo mismo que había sucedido con los 3 amigos. Él no obedeció la orden del rey,
y fue condenado a muerte. ¿Recuerdan ustedes el pasaje donde los amigos de Daniel fueron echados en el horno de fuego? ¿No es cierto? Él no obedeció la orden del rey y fue condenado a muerte. La diferencia es que Daniel fue echado en la cueva de los leones, pero Daniel fue salvado por el ángel enviado por Dios. ¿Ven? El ángel de Jehová. Vamos a leer entonces capítulo 6, versículo 1. Pareció bien a Darío. Darío ya es rey persa. Constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen todos ellos. ¿Alguna vez escuchaste decir sátrapa con? Sátrapa era un cargo directivo en el imperio persa. ¿Ven? Sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quien estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores. Subraya esta parte. Porque en él había un espíritu superior. ¿Qué significa eso? En él estaba el Espíritu Santo. ¿No se envaneció? No se envaneció para nada. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino, porque dio testimonio de integridad, dio testimonio de sabiduría. ¿No? Ahora bien, entonces los gobernadores y sátrapas, como siempre, la envidia, buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino. Mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque era fiel, subraya eso. Ningún vicio. Porque él era ¿qué? Fiel. Somos llamados. ¿Cuántos son llamados? ¿Cuántos escogidos? ¿Cuántos fieles? Para ser fiel significa ser valiente. Porque él era fiel. Subraya esto. Ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no lo hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío para siempre vive. Entonces, esto es desde antes, tiempos bíblicos. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes, capitanes, han acordado por consejo que promulgases un edicto real y lo confirmes que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. La verdad, hermanos, ahí está operando el espíritu del anticristo. Sabemos que en el tiempo previsto por el Señor habrá un hombre que se llenará de tal orgullo, ¿no? Entonces, que solamente, dime, Polito. Una preguntita. En la parte, al final del versículo 4 dice, ningún vicio ni falta fue hallado en él. Amén. Esto no quiere decir que no ha pecado. Evidentemente, no hay, la Biblia es clara cuando dice no hay hombre que no peque. Exactamente. Pero en este caso de Daniel, era un hombre íntegro, era un hombre muy recto, temeroso de Dios y daba testimonio de Dios. Seguramente ha de tener errores que solo el Señor conoce, ¿no? Pero su testimonio era un testimonio de hombre serio, de un hombre íntegro sobre todo. Y sobre todo, fiel. Hermano, el ser fiel no es fácil. Somos llamados, somos escogidos, pero ¿somos fieles en todo? En otras palabras, en la prédica que ha dado el día de ayer el pastor Marcelo, ha dicho que aquí en la Biblia, todos podemos decir que todos los que han intervenido han sido pecadores. No ha habido uno solo. Entonces, amén. Amén. Versículo 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, mira esa integridad. ¿Qué es integridad? Hacer lo bueno. Hacer lo bueno aunque nadie lo vea.
¿Buscaba Daniel que lo vean lo que estaba orando? No. No. Cuando Daniel supo el edicto había sido firmado, se llenó de miedo, de temor, de pánico y dijo, no, mejor voy a suspender mis oraciones para otro momento. No, con más fuerza. Con más fuerza. Entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de Dios como lo solía hacer antes. Entonces juntaron a aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto. No has confirmado el edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier Dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Respondió el rey, dijo, verdad es, conforme a la ley de Media y Persia, subraya esto, la cual nadie puede ser abrogada, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó del asunto, mire usted cómo este hombre, Daniel, hallaba gracia aún en los reyes paganos. No lo ha hecho así, digamos, qué macana, no, ya, pues quémelo, o echan a los leones, no. Le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel hasta la puesta del sol, trabajó para librarlo. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, sepas, oh rey, que es ley de Media y Persia, que ningún edicto o ordenanza que el rey confirme pueda ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. El rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Amén. Continuamente sírvalo al Señor. Fue traída en una piedra y puesta sobre la puerta del foso, del cual selló el rey con su anillo y con el anillo de los príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio, feliz, No, comió, bebió y se durmió. no, entristecí. Se acostó, ayuno. ¿Qué significa? No ha comido. Estaba triste. Porque lo llegó a estimar a Daniel. Cuando obedeces al Señor y vivimos tratando de agradar, hallamos gracia incluso, dice, hasta con los enemigos. Nos hace estar en paz hasta con los enemigos. Amén. ¿Qué dice? El rey se fue a su palacio, se acostó ayuno. ¿Qué significa? En ayuno. 5 meses, sin cenar. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él y se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana, fue apresuradamente al foso de los leones y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste. Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey, rey, vive para siempre. Mi Dios envió. ¿Cuál es el ángel? El ángel de Jehová. El ángel de ¿quién es? Jesucristo. El cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aun delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces alegró el rey en gran manera, a causa de él mandó a sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había, ¿qué? Confiado. Subraye. Confiado. En circunstancias que estamos viviendo, que no son nada fáciles, ¿qué se necesita, hermanos queridos? Confianza en el Señor. Fe. Fe. Sin fe Es es imposible agradar a Dios. Y aferrarte a su promesa que dice, no te dejaré, no te abandonaré, contigo estaré en todo momento. Amén. Amén. No se dormirá, ni se adormecerá el que te guarda. Sí, Señor. Dice, y dio orden al rey y fueron traídos aquellos hombres que le habían acusado a Daniel y fueron echados al foso de los leones y ellos y sus hijos, sus mujeres, no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos, porque incluso hay un comentario que dice, no, es que estaban llenos, por eso no le han hecho nada
No estaban ni llegando ahí al foso, ya se los han morfado. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, Amén. porque Él es el Dios viviente y permanece para todos los siglos. Su reino no será jamás destruido, su dominio perdura hasta el fin. Que nuestro sentir sea este, hermanos, no a nosotros, oh Señor, no a nosotros, sino a tu gloria. Si el Señor nos saca de alguna circunstancia difícil, nunca sea para jactarnos, sino toda la gloria del Señor. Ese es el propósito de las pruebas, que todos sepan que hay un Dios que salva, que restaura, que sana, que levanta. Amén. Y dice, Él salva, libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y este Daniel que dice, prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el Persa. Ya era otro imperio. Generalmente los que apoyaban el imperio anterior eran perseguidos o desaparecían. Los que habían estado en Babilonia, con Nabucodonosor. Pero el Señor lo mantuvo. Del rey de Babilonia pasó a Medo-Persia, y en Medo-Persia seguía, pero seguía siendo el mismo, fiel a su Señor. Hay una parte que Amén. la injusticia que hagas, eso recibirán. Amén. Ahora bien, Todos los que han deseado mal para ellos así son. sí, Como la horca de Amán. ahí está. Qué interesante este detalle. Como la horca de Amán, pues. La injusticia que hagas volverá contra ti. Estos que habían acusado a Daniel, que lo habían provocado que Daniel sea llevado al foso de los leones, estos mismos han sido arrojados al foso. ¿Te das cuenta? Mía es la, Venga. yo daré. El pan justo. No te busques. No hagas justicia tú. Espera en Él. Y es más, yo les digo, hay muchos casos en los cuales vas a tener que orar por aquel que te está haciendo daño. Amén. Porque el que toca a mis guaguas, la palabra confirma la palabra. ¿Esta situación es mencionada en el Nuevo? Sí. ¿Dónde? ¿En Hebreos? Hebreos 11. Hebreos 11. Medallita. Medallita. Despacito. Hebreos capítulo. Mi collar de oro. Ya. Collar de collar. No se conforma con la medallita, sino collar. Vestido de oro. ¿Dónde está eso? Hebreos capítulo 11 es el capítulo de la fe. Hombres y mujeres de fe. La galería de los hombres y mujeres de fe. Un segundo. Empieza con el concepto de la fe. Si usted quiere saber el concepto, ¿qué es fe? Certeza que les espera la convicción de lo que no ¿Dónde es sabe. eso? Un segundo. Estamos empezando en el 1. Pero ¿dónde está lo que se relaciona con lo que ha pasado con los amigos de Daniel y con Daniel también? Vamos, Yo no encuentro Hebreos, no hay. vamos. Hebreos 11, versículo 32. 11:32. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de quién. De Gedeón. ¿Quién era Gedeón? Pues, Juez, uno de los jueces. ¿De los cuántos jueces? 12 jueces. Barak, otro juez. Sansón, Jefté, de David, de Samuel, de los profetas. Versículo 33, leemos todos. Que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas. ¿Qué dice? Bocas de leones. ¿Qué hemos leído? Daniel tapó, bueno, el Señor tapó boca por fe. ¿Creyó Daniel? Amén. Claro. Apagaron fuegos impetuosos. ¿Quiénes? Los amigos de Daniel. En el horno, que hemos leído, en el horno de fuego.
evitaron filo de espada, sacaron... Cuando dice sacaron fuerzas de debilidad, ¿qué significa eso? Que se fortalecieron en el Señor. Sacaron fuerzas de donde no hay. Hay testimonios que dicen, ¿saben qué? Yo no tenía ya más, no sé de dónde vino mi fuerza. Mi fuerza vino del Señor. Sacaron fuerzas de donde no había. Sacaron fuerzas de debilidad. Ah, y esa partita interesante, subrayalo. Se hicieron fuertes, ¿dónde? En batallas. En la provincia, en batallas. Pusieron en fuga ejércitos extranjeros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Incluso más adelante dice algo. Fueron apedreados, aserrados. En el Antiguo Testamento, ¿de quién se sabe por tradición? No porque está escrito, que fue aserrado. El profeta Isaías. Hay registros que dice que lo metieron en un hueco de un árbol y lo aserraron. Amén. Puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas, de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Pregunto, ¿y si eran hijos de Dios, por qué les pasó todo esto? Para fortalecernos. Podemos decir al Señor, ¿qué haces? Honrosa es delante del Señor la muerte de sus santos, porque con ellos sus obras siguen. Amén. Dice, de los cuales el mundo no era digno. ¿Qué en un lenguaje más sencillo, qué significa de los cuales el mundo no era digno? Realmente el mundo no era digno de tener esa calidad de gente, de fe, de tremendos siervos y siervas. Amén. ¿Qué caracteriza en el mundo impío? La cobardía. Pues eran valientes. Dice, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, ¿qué dice? Más adelante, fuerte. No recibieron. ¿No recibieron? Fuerte. ¿No recibieron? Lo prometido. ¿Qué era lo prometido? En el Antiguo Testamento está hablando de eso. ¿Qué recibieron? ¿Qué era lo prometido? En el Antiguo Testamento la promesa era la venida del Mesías, la primera venida del Mesías. En las casas de los judíos se anunciaba la venida del Mesías, ya va a llegar el Mesías, ya va a llegar. Hay un viejito que se menciona una sola vez y nunca más, que esperaba al Mesías, Simeón. Y el Señor lo guió para que vaya a ver al bebé. Y ya dice, ahora despide a tu siervo en paz porque han visto mis ojos la salvación de Israel. Entonces, amén. Amén. Ahora, ¿qué dice la última parte? Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos, ¿qué? Perfeccionados aparte de nosotros. ¿Qué provoca la prueba? Perfecciona la fe. Para que sometida a prueba vuestra fe, más preciosa que el oro, sea para alabanza, gloria y honra al que vive por los siglos. Estos primeros 6 capítulos de Daniel, encontramos que realmente se ejercita la fe, se ejercita el compromiso, se ejercita, qué sé yo, la entrega al Señor. Y el Señor se glorifica tremendamente en este siervo. No solamente le da revelaciones que están en la estatua de Nabucodonosor, hablando de, y vamos a repasar, la cabeza, vea la lámina. Oro, La cabeza, oro, después, plata, después, bronce, después, hasta hierro ha sido un imperio único, dominio total, hasta las piernas. Posterior a eso vienen los pies que estamos viviendo hoy.
alianzas humanas. No se puede juntar hierro con vaso. Entonces son alianzas humanas que estamos viviendo hoy. Amén. 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 Bueno, Amén, hermanos. Gracias, Padre amado, bendito Dios. Gracias por podamos escudriñar ese tiempo, Señor, el libro de Daniel. Gracias, Padre Santo, porque eres bueno. Para siempre tu misericordia, Señor. A ti sea toda la gloria, a ti sea toda la honra, todo el poder y toda la alabanza. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Rey. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor, y ayúdanos a seguir escudriñando tu palabra, Señor, que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Todos decimos, Amén. Amén. gloria a Dios. Amén, hermanos. Aló. Hola. Gloria a Dios. Sí, dime. Dios los bendiga, hermanos amados. Sí, no todavía, dime. Ah, Después- amén. Ya. Gloria ya, al nombre del Señor. Ya. Para niños, ya listo. Amén. Gracias, Pastor Eduardo. Dios los bendiga, hermanos.